primero que quiero decir es que están presentes acá todos aquellos que fueron compañeros con los que compartí el primer año de la facultad. Ingresé en la carrera de Ciencias de la Educación precisamente en un año asiago, 1976, y con Lucho compartimos un poco tiempo, que fue el año terrible, el año trágico, en que él y otros colegas y compañeros más fueron secuestrados, ¿no es cierto?, y luego desaparecidos. Entonces, no solo quiero agradecer a mis colegas, a la gestión, que me haya permitido dirigir estas breves palabras en el día de hoy, porque el año 2016 a nosotros nos convoca de distintos lugares. Nos convoca en particular la patria en peligro, ¿no? Nos convoca a la patria en el bicentenario, ¿no?, de su independencia, esa independencia por la que tenemos que seguir peleando, para que los retrocesos históricos hagan el menor daño posible. Nos convoca una tragedia que fue el inicio, ¿no?, de un genocidio económico, de la ruptura de un modelo de desarrollo que esta provincia padeció de manera terrible y de la cual aún no ha podido recuperarse porque no ha podido encontrar un modelo de desarrollo sustentable sustituto. Y nos convoca también el 24 de marzo, los idos de marzo, esa fecha terrible. Y qué mejor, por lo menos en mi caso, o desde el lugar donde voy a decir las cosas, que ensayar una reflexión crítica sobre esta historia reciente. Y cuando digo ensayar una reflexión crítica, me refiero a tratar de, no sé si decirlo así, pero esa es la idea, vivir lo vivido, pero sobre todo en este tiempo, pensar eso que hemos vivido. Pensar, reflexionar, en el caso concreto, desde mi campo, desde mi especialidad que es la educación, eso que fue la dictadura, o lo que significó pedagógicamente la dictadura, lo que dejó como enseñanza, lo que dejó como rastro, lo que dejó como aprendizaje, como sentido común, lo que dejó indeleble en la conciencia individual y colectiva de nosotros. ¿Qué significó la dictadura? Más allá de todo lo que ya sabemos, más allá de lo oprobioso, más allá de vulnerar la soberanía popular, más allá de convocarse, ¿no?, bajo un pretexto falaz de que había que aniquilar la guerrilla. Los grupos armados ya en el 75 tenían su capacidad operativa sin posibilidad de respuesta. Fue un argumento falaz, todos lo sabíamos. El diario de Agdel Vilas lo dice claramente. Entonces, para un poco repensar, hacer un ejercicio crítico tan sano en este tiempo, tan necesario, en una época en que no se piensa, en una época donde la manipulación de la subjetividad solo nos lleva a mirar y a ver, nos lleva a intoxicarnos, ¿no?, con todo esto que es la parafernalia mediática al servicio, ¿no?, de quebrar voluntades y de producir sujetos alienados, ¿no? Nos lleva a vivir una condición hegemónica donde todo el régimen neo-neo, el neoliberal y neoconservador, nos obliga a actuar contra nuestros propios intereses, donde la mitad de un pueblo vota por su propia destrucción, por su propio aniquilamiento. Y eso nos tiene que llevar y nos tiene que proyectar, nos tiene que poner en el presente, en sintonía del presente, lo que fue la dictadura. Y cuando yo me hago esa pregunta, lo primero que me planteo es, ¿existe en nosotros el retrato de un colonizado? Y comienzo a hablar de lo pedagógico y la nación, entendiendo lo pedagógico por aquello que se enseña sin decirlo, por aquello que se enseña de la manera más brutal, o a través de actos de violencia simbólica y de violencia material, y que va quedando en el reservorio de nosotros, que va quedando en el imaginario de nosotros, que se va asentando a lo largo de mucho tiempo en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestros temores, en esas preguntas que no tienen respuesta, en esas cicatrices que el tejido social argentino todavía no ha podido restañar
porque todavía no hay respuesta o todavía no están las respuestas, porque todavía no lo hemos juzgado a todos los genocidas y porque todavía en el banquillo de los acusados no solo tienen que sentarse los de uniforme, sino que tienen que sentarse todos aquellos que desde la apoyatura económica, desde la apoyatura civil, desde la apoyatura cultural, de la apoyatura eclesiástica, también conspiraron contra el pueblo argentino y lo pusieron de rodillas en ese tiempo terrible. Entonces, cuando yo reflexiono, cuando los invito a reflexionar sobre lo pedagógico, digo que todo esto que nosotros hemos aprendido, a partir no solo de saberes, ¿no es cierto?, llamados socialmente necesarios, o de los saberes instituyentes de la sociedad, o de los saberes que nos provee el sentido común, todo aquello que hemos aprendido tiene un molde. La dictadura a nosotros en los 76 nos tradujo y nos impuso un molde terrible. Ese molde es el molde de la mentalidad del colonizado. Ese molde es la mentalidad del miedo. Ese molde es la capacidad de reflexionar de manera independiente y que no se remonta a la dictadura. Se remonta a la conquista material y simbólica, ¿no?, que hace 500 años decían, ¿no?, cuando Bartolomé de las Casas se enfrentaba a Juan Ginés de Sepúlveda. Esa pedagogía del retrato del colonizado empezaba con la imagen esta que traducía precisamente el teólogo del rey, que decía que los nativos, los oprimidos, los más, esos que tenían que morir en minas y haciendas, no tenían ni alma ni racionalidad. Carecían de alma y racionalidad. Y esa pedagogía del terror y la opresión, ¿no?, esa manera de ver al otro excluido y no considerar lo otro, luego del dominio español y luego de la implantación de un proceso de colonización material y simbólica, que ya sabemos dónde terminó exitosamente, los echamos los españoles. Ayacucho y Junín fueron el momento en que los echamos los españoles, pero no fuimos capaces de sostener eso. Y después vino la segunda pedagogía terrible, que yo la llamo la pedagogía de la barbarie, y es la relación que ya no solo establecimos con el Imperio Español, en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la posición del sujeto, en cuanto a la construcción de una mentalidad, ¿no?, que es la pedagogía de la barbarie. Esa pedagogía que se inauguró con esa carta que decía: no ahorre sangre de gaucho, es lo único de humano que tiene, sirve para abonar la pampa. Esa pedagogía de la barbarie que se trasladó a la idea como contraposición y como un sentido común terrible para nosotros, y es que traducía además la idea de un país que no podía construirse a sí mismo, la idea de un país que en realidad tenía que ser una semicolonia próspera del Imperio Británico. Esa mente del colonizado lo único que nos proveía era una mentalidad colectiva donde nosotros no podíamos ser dueños de nuestro destino, tenemos que ser apéndices de otros. Y ahí aparece lo pedagógico. ¿Qué es lo pedagógico? No solo es lo educable, sino el fin que la educación tiene. ¿Para qué formamos las personas en este sistema educativo? Para que piensen, ¿no es cierto?, como ese retrato del colonizado del que hablaba Albert Memmi, o para que nosotros desarrollemos un pensamiento que nos lleve a la autodeterminación, a la libertad, a la posibilidad de pensarnos nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos, como decía Simón Rodríguez. No pensemos en Medo, no pensemos en Persa, no pensemos en Aristóteles, pensemos en los indios. El sujeto de la educación nuestro son los indios. No intentemos comprender a Ovidio, lo comprendamos a Atahualpa. Y esa pedagogía de la barbarie, después que aparecen las masas en el 16, después que las masas, ¿no es cierto?, irigoyenistas, los peones radicales, esa clase media, con su enorme pujanza, democratizan la sociedad y la universidad, va a aparecer la primera sombra terrible del siglo XX de una pedagogía tremenda que se llama la pedagogía de la tortura, la pedagogía de la picana eléctrica. El golpe del año 30 hace que, curiosamente, el hijo de un intelectual como Leopoldo Lugone, un comisario que tiene que ver más con la vejez de Lugone que con su juventud, cuando escribe Mis montañas, inicia un periodo donde
el modo de extraer información era a través de un dispositivo que fue un invento argentino. Unir dos cables, ¿no? Uno negativo y otro positivo, para hacer pasar corriente por las personas. Y que se aplicó en los sótanos de la Federal, en la capital federal en los años 30, en el marco del golpe de Estado que volvió todo a lo que se llamó el orden conservador. Pero ¿qué estaba subyaciendo en ese golpe? La imposibilidad de que el pueblo argentino sea protagonista de su propia historia. Recordarle al pueblo argentino que este país tenía que tener olor a bosta, que tenía que estar gobernada por 200 familias, dueños de los grandes latifundios, que esa irrupción de las masas reformistas del año 18 era solo una utopía, una imposibilidad histórica. Y 13 años después pasó lo mismo. Cuando ese proletariado criollo se mojó las patas en la fuente de Plaza de Mayo, se inició otro proceso, y en el 55 ya no apareció la pedagogía de la tortura, apareció la pedagogía de los fusilamientos. Y fíjense, ¿y a qué llegamos? En el año 76 llegamos a la pedagogía del terror. Se nos implantó el terror. Nos enseñaron, pero que más allá del terror, a lo que nosotros teníamos vedado pensar era en la posibilidad de construir un país libre, un país independiente, un país con desarrollo industrial autocentrado. ¿Qué es lo que dijo Martínez de Oz? Dijo lo mismo que escuché hace poco. Se terminó el mercado interno, se terminaron las industrias. Hay que abrir la frontera a la producción de afuera. Hay que terminar con el intervencionismo del Estado. Casualidad, no, continuidad. Y esa pedagogía de la tortura era una advertencia. Ese modelo no cerraba ya a esta altura de los acontecimientos, a la altura de lo que pasó en el Cordobazo, a la altura de lo que pasó en los años 60 cuando derrotamos a la dictadura de Onganía, producimos los tucumanazos y levantamos este país, lo pusimos de pie después de ese horrendo proceso. Los años 76 fueron una advertencia terrible. No intenten hacer nada que signifique la posibilidad de un cambio, que encierre la posibilidad de la emancipación, que encierre la posibilidad de construir un país con destino propio. Esa es la enseñanza. Esa es la idea que se transmite. Esa es la idea de la imposibilidad. Y esa idea la transmiten todos aquellos que levantan la mano cuando hay que levantar las leyes que protegen, cuando hay que proteger, nosotros levantan la mano para desproteger la nación. Porque en el fondo, cuando nosotros decimos, ¿qué pasa que ese bloque, ¿no?, que nunca sobrepasó el 30% del electorado, que incluso, acuérdense ustedes, en el 2001, cuando más en el nivel más grande del retroceso se encontraba, alcanzó un 32%, hoy alcanzó el 52%. ¿Y saben qué? No es que la dictadura se fue, no es que lo cruento de la dictadura se transformó. En América Latina en este momento, en el tercer mundo, los lazos de sujeción son otros. La dictadura es otra. Hoy ya no necesitamos ejército, ¿no? Diría, acuérdense, ya no necesitamos ejército, dijo, necesitamos periodistas. Hoy necesitamos el veneno de la alienación cultural. Y bueno, y ahí me quiero posicionar para cerrar mi exposición. ¿Cuál sería el mejor homenaje que nosotros podemos hacerle a aquellos que se inmolaron en esta lucha por construir un país soberano, por construir un país dueño de sí mismo, por construir un país profundamente relacionado con América Latina? Un país que haya adoptado el modelo de la tercera posición en el sentido de ser y construir un bloque, ¿no es cierto?, que sea la posibilidad de darle a los pueblos periféricos una entidad. Bueno, ¿qué pasó? Pasó lo que ya vemos. Entonces, ¿cuál es el mejor homenaje? Continuar esa lucha, adaptarnos a los tiempos, proyectar los años 70 al presente. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque este año he ido a muchas reuniones con chicos jóvenes. ¿Y saben cómo lo ven a los años 70, lamentablemente producto de esta alienación de la que hablo? Los ven lejanos. Los ven como una historia que no es de ellos. Entonces tenemos que proyectar todo aquello que ocurrió en esos años
y ver cómo eso se manifiesta y se reconfigura en el presente. Y en el presente se reconfigura con otra forma de dictadura, una dictadura más atroz, una dictadura donde el enemigo es invisible, una dictadura donde el enemigo se viraliza, una dictadura que ha modelado las conciencias para que haya un 20% de los argentinos que voten contra sí mismos. Y una dictadura, ¿no?, que ha manipulado sistemáticamente las conciencias para que no solo parte de nuestros compatriotas voten mal, parte de nuestros compatriotas tengan una conducta esquizofrénica, sino además para que no sean dueños de sí mismos y no seamos capaces de construir un pensamiento emancipador. Y entonces hay dos cosas. Este encuentro habla de universidad, memoria, verdad y justicia. Bueno, ¿cuál es nuestra función en la universidad? No solo enseñar los saberes, tenemos que formar ciudadanía, tenemos que debatir donde se encuentren las ideas, tenemos que buscar la posibilidad de revertir este proceso. Jorge Alemán decía, ¿no?, lo único que frente a la embestida del neoliberalismo nos queda, al igual que Freire, es el ministerio de la palabra. Lo único que hasta ahora nos queda como seres humanos que no se puede manipular es el lenguaje que nos da el diálogo, es el lenguaje que nos da el encuentro, es el lenguaje que nos dan los actos culturales. Pero además, esto solamente será posible, y voy a cerrar mi exposición, leyendo brevemente lo que decía Simón Rodríguez, esto es construyendo una pedagogía emancipatoria, una pedagogía como la que construyó Belgrano frente al discurso de la pedagogía de la evangelización, una pedagogía como la que construimos en el siglo XX frente a las dictaduras, que son las pedagogías críticas y emancipadoras, donde nosotros somos los primeros sujetos que debemos ser fortadores de la educación. Y Simón Rodríguez decía, nosotros podemos ser dueños de las cosas, podemos ser dueños de las minas, podemos ser dueños de las haciendas, pero no seremos libres. Solamente vamos a ser libres cuando seamos dueños de nuestra conciencia. Muchas gracias.